Como investigadoras podemos decir, nadie tiene nada claro. Desde el punto en el que nosotras investigamos, la mayor preocupación es que los resultados sean útiles. También tenemos que decidir qué lugar le queremos dar a la tecnología y qué lugar le queremos dar a las personas. Hay una parte de nuestro trabajo de pensar que no va a haber IA que acabe con ella. También nos interesa mucho lo exótico, pues si alguien también nos quiere llamar, nos gustaría hacer algún proyecto de estos de wow. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Tech para Todas, al podcast de Cabify. Mi nombre es Judith y pertenezco al área de User Research dentro de Cabify y estoy aquí con dos compañeras del sector que hablan un poco de toda esta parte de User Research. Bienvenidas, Marina, Ana, ¿qué tal? Muy bien, yo soy Ana, trabajo como investigadora de diseño en materia prima. Y yo soy Marina y soy la socia de Ana en materia prima y también trabajo como investigadora. Ok, contanos un poquito, ¿qué es materia prima? Sí, pues materia prima es un estudio de investigación estratégica que trabaja para empresas para la toma de decisiones. Para nosotras la investigación de usuarios siempre es un medio que ponemos a disposición de en nuestro caso que trabajamos en consultoría, pues de los diferentes clientes que nos llaman para tomar decisiones de negocio y de diseño y poner sobre la mesa datos que hablen del negocio, que son los que quizá el cliente más conoce y más acostumbrado está a trabajar con ellos, pero que en esa mesa de toma de decisiones también haya esa voz de usuario, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la experiencia de las personas que van a utilizar esos productos y servicios, ¿no? Entonces sería equilibrar, ¿no? Como esa toma de decisiones donde el negocio tiene que ganar, porque es así, ¿no? Como está constituido, pero nosotras entendemos, ¿no? Que solo puede ganar si se adapta a esas necesidades, ¿no? Ofrece un buen servicio, un buen producto al usuario final. Entonces creemos que ese es el papel que juega la investigación, es ese medio para tomar buenas decisiones de diseño, buenas decisiones de negocio. Totalmente. ¿Y cómo explicaríais un poco, porque, bueno, en vuestro caso, vuestro background es muy desde la antropología, ¿no? Vosotras como antropólogas, ¿cómo unís un poco esta parte de la investigación, de user research, con la antropología? Bueno, la antropología es una metodología que nos permite acercarnos a esa experiencia y a esa voz del usuario. En materia prima no todas somos antropólogas, también hay otros perfiles de ciencias sociales como puede ser la sociología. Y bueno, pues es la aproximación hacia el usuario, ¿no? Es lo que nos va a permitir recopilar esos datos para luego analizarlos y devolverlo para la toma de decisiones, ¿no? De alguna manera, si antes hablamos de esa toma de decisiones de negocio donde también tiene que estar la experiencia del usuario, digamos que la antropología viene, ¿no? O las ciencias sociales, no exclusivamente la antropología, viene a humanizar también los negocios, ¿no? Y ofrecer una visión humanista que entendemos que si no el negocio, bueno, pues para nosotras también es menos interesante, no solo menos rentable, que también lo creemos. Tal cual. Sí, en el caso de Cabify, por ejemplo, tampoco, bueno, de hecho diría que sí que tuvimos una compañera que era también antropóloga, pero hay como un perfil muy variado sobre todo dentro de las ciencias sociales, eso es verdad, pero es un perfil como muy, muy variado. Antes de seguir continuando, me gustaría que hicieseis un poco, pues que me contaseis un poco cómo nace materia prima, ¿no? De dónde nace, de dónde surge, en qué momento decidís fundar materia prima. Pues fundamos materia prima hace 9 años, casi 10 ya, ¿no? Fue un poco casual. Motivado por el deseo de trabajar juntas y de emprender y no tanto porque tuviéramos una idea súper revolucionaria, ¿no? Y fuera tanto la idea lo que motivase materia prima. Nosotras somos educadoras sociales, trabajábamos como educadoras sociales en la administración y decidimos estudiar antropología como segunda carrera, no tanto motivadas a dedicarnos a la antropología. Llegamos a la investigación de usuario y montamos materia prima. Vale, y esa casualidad, o sea, ¿en qué círculos os movisteis para poder llegar, bueno, para conocer el research, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo vengo de un mundo también muy empresarial, por así decirlo, nada que ver con el user research, y fue empezando desde la rama quizá más del marketing en un inicio, pero entendiendo un poco como, bueno, pues a mí lo que me interesa es saber por qué los usuarios están haciendo las cosas que están haciendo, ¿no? Entonces empecé ahí a tirar del hilo y de repente descubrí el research, que a mí yo lo descubrí como muy tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo os llegó a vosotras? Pues yo creo que nosotras
y esto es una reflexión posterior, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí, que en el total. momento no éramos tan conscientes, ¿no? Y siempre lo hemos vivido como una casualidad. Pero si analizamos que lo de las casualidades pues funciona de aquella manera, ¿no? E intentamos ponerle un poco de análisis a lo que pasó, un poco la reflexión, ¿no? A veces hablando Ana y yo, es que estábamos en la administración, trabajamos en proyectos con jóvenes y de participación ciudadana, y estábamos en un perfil muy ejecutor, ¿no? Nosotras gestionábamos actividades que otras personas decidían, ¿no? Que otros perfiles técnicos e incluso a veces directrices políticas, ¿no? Y nosotras ejecutábamos. Y bueno, pues eso llegó un momento que echábamos de menos quizá estar un poco antes, ¿no? También queríamos tomar ciertas decisiones, identificábamos necesidades con la población con la que trabajábamos, que nos gustaría poner en marcha cosas, y eso llevó bueno, pues a no estar ya tan cómodas en ese trabajo que era muy vocacional para las dos. Ana trabajaba en un sitio, en un ayuntamiento, y yo en otro, pero sí que era muy vocacional, y entonces el deseo de trabajar juntas con que quizá no estábamos, bueno, pues desarrollándonos en una línea que nos apetecía, que era más pegarle una pensada a las cosas, por qué hacemos las cosas de una determinada manera, identificar necesidades de la ciudadanía que considerábamos que no se estaban satisfaciendo, pues nos llevó un poco a estar inquietas y a estar quizá un poco, bueno, pues más orejas, ¿no? A ver un poco qué pasaba. Y ahí fue cuando un compañero nos dijo que había una iniciativa que nos podía interesar, que era un meetup, que eso en el momento, bueno, pues era algo que se estilaba, no sé ahora cómo estará el tema de los meetup, que era sobre educación y emprendimiento, ¿no? Y nos dijo, oye, pasaros por aquí, que yo creo que esto os puede interesar. Y estuvimos ahí escuchándolos. Se realizaba en la nave nodriza, y ahí conocimos a parte del equipo de la nave, nos contaron un poco a qué se dedicaban, todo esto del diseño centrado en las personas. A nosotras eso como que nos encajaba mucho con lo que nosotras veníamos haciendo, sin conocer la aproximación, el enfoque, la metodología, y ahí ellos, bueno, pues nos contaron un poco más, nos introdujeron un poco en este ámbito, y nosotras consideramos que nuestras competencias, tanto por formación como por experiencia, encajaban en este ámbito, y también nos dieron la oportunidad de probar con la investigación, que para nosotros como que encajó como un guante. Claro, porque a priori puede parecer que dimos un giro a nuestra carrera y que nos dedicamos a una cosa que nada tiene que ver con lo que hacíamos anteriormente, pero al final todo lo que nosotras aplicábamos lo seguimos aplicando, ¿no? Nosotras facilitábamos procesos de toma de decisiones que tú en nuestro trabajo constantemente, cuando llevas los resultados al cliente, a los stakeholders, tú estás facilitando que ellos tomen decisiones, ¿no? Basado en esos datos que has obtenido. En esos procesos que te contaba Marina, estábamos muy preocupadas por el impacto, porque los resultados, ¿no? Porque todo lo que hiciéramos tuviese un impacto positivo, y ahora, ¿no? Desde el punto en el que nosotras investigamos, la mayor preocupación es que los resultados sean útiles, ¿no? Claro. Y sean trasladables a quienes tienen que ser. Negocio, ¿no? Entonces sí que dimos un giro a la carrera, porque pasamos de trabajar en la administración pública a montar nuestra propia empresa, pero todo lo que hicimos anteriormente nos ayudó, ¿no? Y ha formado parte tanto de nuestro perfil profesional como de lo que es materia prima, ¿no? Por eso nos gusta pensar y lo pensamos defender. Sí, totalmente. Sí, además me quedo con una de las cosas que has dicho tú, Marina, que es la inquietud, ¿no? Esa inquietud por el querer conocer. Creo que esto es algo súper común en todos los researchers, ¿no? Que siempre tenemos como esa motivación por querer comprender un poquito más. Y yo creo que esto totalmente. Pues después de estos 9 años, creo que me habíais dicho anteriormente, desde que lleváis en materia prima, para vosotras, ¿dónde creéis que la investigación genera más valor dentro de las organizaciones? ¿Cuál es el punto un poco que creéis vosotras? La investigación genera más valor cuando hay más incertidumbre. Cuando tú no tienes claro, el riesgo es muy alto, te estás jugando muchas cosas, es cuando la investigación va a aportar más valor. Nosotras tampoco creemos que haya que estar constantemente investigando absolutamente todo, sino que cuando realmente haya dudas, cuando te estás jugando mucho en decidir si sí o si no, es cuando hay que aplicar la investigación. Total, y yo ahí sumo que la investigación apunta alto, la investigación realmente es útil cuando el equipo que ha solicitado, ¿no?, el proyecto de investigación utiliza el conocimiento que se ha generado. Totalmente. O sea, que hay una parte, ¿no?, por muy importantes que nos queramos creer como investigadoras, ¿no?, nosotras trabajamos para que otros o bien
ellos por su cuenta y ellas, o bien acompañados también del equipo de investigación, tomen ciertas decisiones. Entonces, ¿cuándo aporta valor la investigación? Cuando se utiliza el conocimiento generado, claramente. Totalmente. Y ahí la responsabilidad es de esas personas que tienen que aplicar el conocimiento, pero principalmente es de los equipos de research, que tenemos que ser capaces de que nuestros outputs sean útiles, sean fáciles de consumir, sean fáciles de volver a ellos, ¿no? Sobre todo en organizaciones como la vuestra, que generáis mucho conocimiento. El conocimiento no puede consumirse una vez y no volver a utilizarse, ¿no? Cajón, sí. Sino que tenemos que ser capaces de crear sistemas que el conocimiento se quede en las organizaciones y sean de consumo recurrente, ¿no? Nosotras hacemos proyectos que son una investigación muy puntual, pero también trabajamos para otras organizaciones que les ayudamos a crear esos sistemas de conocimiento para que sea fácil que cualquier persona, aunque no sea investigadora, entienda un informe o entienda un insight o entienda un dato que se ha obtenido. Que me parece súper interesante este tema, porque muchas veces estamos siempre con este pensamiento de hay que hacer investigación, tenemos que investigar X cosa, pero no nos ponemos a parar a pensar esto justo, ¿no? De ojo, que igual hay cosas aquí ya de las que podemos tirar, igual hay investigaciones previas que se han hecho o datos de mercado o ciertas cosas. Nosotros somos muy fans en esa línea de la investigación de escritorio, del explotar el dato secundario, que ese dato no secundario puede ser bien conocimiento generado por la organización o puede ser, ¿no?, conocimiento externo, que sea público o que sea privado, ¿no? Pero yo creo que la investigación de usuario en ocasiones peca de querer inventar la rueda, ¿no? Y no beber, ¿no?, de una técnica clásica en ciencias sociales, que es vamos a conocer primero y a explotar el dato existente y a identificar qué huecos no tenemos cubiertos y a partir de ahí generar un proyecto si fuese necesario. Y volviendo como al tema de los repositorios, también a nosotros, por ejemplo, nos da mucha envidia cuando trabajáis en producto en cliente, porque ahí como que se ve muy claro, ¿no?, todo este tema como de cómo el conocimiento, como que tiene que fluir. Y nosotras a veces, a no ser que nos llamen para eso de manera específica, trabajamos mucho con la unidad informe y somos conscientes que la unidad de información informe no siempre es lo más útil, ¿no? Por eso Ana hablaba que de un mismo entregable, ¿no?, tú puedes crear diferentes artefactos que ayuden, ¿no?, a difundir ese conocimiento. Y en consultoría a veces eso lo echamos como de menos porque al final, ¿no?, el entregable muchas veces es el informe. Muchas veces vosotros... lo que te piden también, ¿no? O sea, exacto. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos que también apretar nosotros un poco más desde consultoría, ¿no?, a pensar otras maneras y la gente que trabajáis directamente en el producto, creo que en ese sentido tenéis como más flexibilidad y eso pensamos que es súper interesante y no hay que atarse, ¿no?, como al informe, que creo que en investigación, ¿no?, a veces también no ayuda. Una de las partes buenas de, trayendo un poco esto que dices tú de no atarnos a un informe, creo que también viene desde no tener tanto una presión de tiempos, que quizá en consultoría sí que hay como unos tiempos muy establecidos, unas necesidades súper establecidas y como que es más difícil salirte, ¿no?, de lo que te han pedido y del tiempo que te han pedido. En cambio, al estar dentro de estar in-house, estar dentro de la organización, al final tú estás trabajando para otros compañeros. Es muy diferente la presión que se siente ahí. Yo al haber venido de consultoría lo he notado mucho, por ejemplo. Hay mucha más flexibilidad en tiempos y eso te ayuda también a hablar con ellos. Oye, mira, ¿cómo necesitas esto? ¿Para qué lo vas a utilizar? O sea, como que estar mucho más cercano a esa parte. Lo que te permite eso es asegurarte que los resultados van a tener más impacto o van a responder mejor al reto. En consultoría yo creo que lo conseguimos, pero requiere una inversión inicial que vosotros no tenéis que hacer porque estáis ahí. Nosotros tenemos que compensar eso con entrevistas a stakeholders, con estar ahí, con entender. Y claro, en organizaciones muy complejas como la vuestra requeriría pues una inversión muy alta. Pero por otro lado también, claro, aquí lo que pasa es que tú estás viendo, o sea, una vez tú entregas un informe, tú después estás viendo si efectivamente eso se está usando o no. Claro. Lo tienes muy cercano. Entonces, la leche también la tienes cerca, ¿no? De decir, bueno, pues me he tirado un mes para hacer una investigación y efectivamente se ha quedado en el cajón, ¿no? Entonces, eso también es lo que nos ayuda a decir, bueno, pues igual se puede hacer las cosas diferentes y tal. Claro, yo creo que veis el impacto mucho más claro. Nosotras podemos ver el impacto si es un cliente recurrente, si establecemos una relación profesional con ellos y podemos hacer seguimiento, pero vosotros lo veis. Y luego creo que vosotros podéis identificar necesidades de research
que en nuestro caso, a no ser que sean clientes con los que estamos de forma constante, es más complicada la identificación de necesidades de research. Un poco desde el otro lado, ¿no? ¿Qué beneficios puede tener vosotras como consultora externa el tener estos proyectos y bueno, pues trabajar de la mano de las organizaciones? Para nosotras todos. No, bueno, hay una parte que es el tema de, bueno, pues de minimizar un poco el sesgo, ¿no? Cuando tú tienes, bueno, estás muy dentro del negocio, es verdad que hay necesidades de usuario que puedes pasar por alto, ¿no? Porque, bueno, pues estés en la dinámica y priorices ciertas cosas, ¿no? Y hay información que des por hecho, hipótesis que en un momento determinado se convierten en hechos, ¿no? Porque al final la cultura de la organización empuja por ahí, ¿no? Entonces, ese es como el evidente. Para nosotras también otra ventaja es poder adaptar también lo que es la metodología que vamos a aplicar a la necesidad de información, ¿no? Bueno, pues tú al final tienes un equipo y el equipo está especializado en X, ¿no? Pero cuando tú levantas una necesidad de información, pues a lo mejor necesitas enfocarla de tal manera que tu equipo esa competencia a lo mejor no la tiene, ¿no? Y la consultoría te permite montar un equipo ad hoc, ¿no? Esto puede ser interesante para algunos casos. Es interesante también trabajar con la consultoría porque no solamente vienen como menos contaminados, sino que, bueno, pues muchas veces tienen otras referencias, ¿no? Y eso a veces, ese aire un poco fresco, referencias no tanto del mundo, sector, ¿no? Sino referencias de otras maneras de hacer, otras maneras de entender la investigación, otras maneras de trabajar con el conocimiento, ayudar a los equipos a tomar decisiones, y eso también es interesante, ¿no? Un poco esas son las ventajas que vemos. Evidentemente hay veces que cuando los productos son o el negocio es complejo, pues requiere mucha inversión por parte del equipo que viene de fuera para tener el mapa claro y no volver, ¿no?, a reinventar la rueda y venir con un conocimiento realmente accionable, un conocimiento útil, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Para nosotras un poco la combinación maravillosa es cuando nos llama un cliente que tiene equipo de research. Para nosotras eso es brutal, porque bueno, pues el briefing está muchísimo más aterrizado, muy a necesidades de usuario, es gente que conoce el proceso, es gente que valora mucho el conocimiento que puedas llevar, que ya ha hecho todo ese trabajo más de pedagogía dentro de la organización y que sabes que es un conocimiento que se va a aplicar sí o sí. Igual que con cada reto hay que ver cuál es la mejor metodología, con el tipo de problema que tengas, a lo mejor también hay que plantear si es ideal externalizarlo o no. A lo mejor hay retos que hay que externalizarlos porque por lo que sea, porque el equipo está muy contaminado, porque hay ciertos conflictos o lo que sea. Y hay otros retos que por la complejidad y la inversión que requeriría que el equipo externo hiciera la inmersión para entender cuál es realmente el impacto que se busca o los objetivos de negocio, no merece la pena externalizarlo. O sea, para vosotros es importante trabajar con otros equipos en estos momentos. Imprescindible. Okay, porque la consultoría paracaidista, es decir, yo llego, tú me cuentas cuál es tu reto, yo me voy, hago un research y llego al mes y te presento los resultados, es justo lo que hemos estado diciendo, que no tiene ningún sentido porque va a ser muy difícil que mis aprendizajes sean útiles para ti. Tengo demasiado poco contexto. Entonces, incorporar al equipo es la única manera de que los resultados tengan impacto. Es verdad que ahí tienes que buscar un equilibrio porque cuando una empresa ha decidido externalizar algo, más allá de porque no haya un equipo de research, ¿no? Pero es porque no puede asumir ese volumen de trabajo, ¿no? Entonces tienes que mantener como un equilibrio donde también es un momento para poner en valor el proceso. Tú no puedes llegar, ¿no?, tras un briefing, tú no puedes llegar con un conocimiento y pretender que la gente lo aplique. La gente tiene que entender, o más bien es nuestra responsabilidad hacer ver de dónde ha llegado, ¿no?, toda esa trazabilidad de cómo hemos llegado a ese conocimiento, ¿no? Entonces entendemos que le da valor al proceso, le da valor al conocimiento y por lo tanto se va a tener más en cuenta en la toma de decisiones. Pero hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Claro, porque le da credibilidad y además hace que lo sientan como suyo. Si tú llegas con un súper resultado, pero ellos no saben de dónde lo has sacado, es muy difícil que lo incorporen. Vale, totalmente. ¿Y qué parte de la investigación diríais vosotras que es más relevante?
A ver, yo diría que es el análisis, pero no puedes hacer un análisis si tienes un mal campo. Es que es un poco... O mal está diseño, demasiado ¿no? La ligado, muestra no está ¿no? bien. Porque si tú tienes el mejor diseño de la investigación, un campo increíble, pero has hecho una muestra con tu familia, Sí. pues da igual, porque vas a tener unos datos que no van a tener validez. Que no van a ser relevantes. Entonces, todas las fases son muy importantes. Yo diría, por mojarme, diría que la parte más crítica es el diseño, Ok. que es mis objetivos, ¿no? Por si alguien nos escucha que no sabe de investigación, ¿no? Está empezando la investigación. Toda la parte de definir los objetivos, entender bien el reto del proyecto, perfilar la muestra, qué características tienen que tener las personas informantes que participen. Eso sería lo más crítico, ¿no? Que a veces como que lo hemos hablado en relación al Sí. ejemplo que ponía Ana. Sí. Ahora, lo que más me gusta a mí personalmente es el análisis, sin duda, Sí. y el momento de la difusión, cuando estás compartiendo ese conocimiento, esos aprendizajes, y también partirte un poco la cabeza en cómo lo vas a montar, ¿no? Todo ese conocimiento para que sea accionable, comprensible, asimilable, para que la gente no rápidamente lo integre. Para mí esos dos momentos, ¿no? Es que es casi final de la Sí, fase, era justo- es lo más chulo. total. A mí es lo que más me motiva. Ahora, critico el diseño. Si tienes un mal diseño, olvídate. No Claro, al tienes final nada. vas arrastrando Claro, todo lo que hagas claro. mal en el diseño o no tengas en cuenta durante el diseño, lo vas arrastrando durante el resto de la Total. investigación y los resultados que vas a tener pues no van a ser concluyentes de alguna manera. Pasamos ya a un bloque más ya precisamente de análisis, que yo también estoy de acuerdo, a mí también me gusta mucho la parte de análisis. ¿Cómo diríais vosotras que es un buen análisis? ¿Qué tiene que tener un buen análisis? Que justamente lo estuve debatiendo ayer con una compañera, porque cuando vi la pregunta dije, qué difícil, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que es un proceso muy personal, que de alguna manera que sí que hay partes que son como básicas, pero que también tiene una parte como muy personal de cada uno de cómo gestiona ese análisis, ¿no? También, si me tengo que mojar, pues para mí, pues las partes básicas, pues igual es, pues por supuesto, un orden, ¿no? Tener un orden dentro del caos, de toda la parte de, una vez que sales del campo, toda la información que tienes. En mi caso, a mí una pensada individual para mí siempre es importante para generar una primera estructura, para intentar bajar un poco esa información. Y luego, por supuesto, compartir la información. Creo que es súper necesario. Vamos, para mí, si no, no tendría sentido el análisis. Y dentro de ese compartir la información, compartir dejando un poco el juicio y el ego un poquito a un lado también, ¿no? Porque al final, si no, ese análisis no va a tener tanto sentido, va a estar sesgado, no vamos a llegar a resultados concluyentes, etc. Entonces, bueno, Cuando esto es por mi dices eso parte. de dejar Sí. el ego, ¿qué quieres decir? Bueno, me refiero a estar abierto, ¿no? O sea, al final tú cuando tienes un debate, cuando estás analizando en conjunto... En el proceso. En el no proceso enamorarte de de análisis, las perdón. personas, ¿no? Exacto, me encanta esa parte. No enamorarte muy ferviente de lo que tú crees de las ideas que tú has sacado del campo. Estar abierto a que, oye, A que los igual datos- está sesgado, igual es Pues subjetivo, mira, yo ahí me encanta etc. que digas eso, porque yo soy muy en el análisis, Ajá. ir a por lo que tú has identificado ahí Ok. y pelearlo. Y cuando la gente, por ejemplo, en formaciones, ¿no? Ujú. Te dice... No, porque la característica, ¿no?, de la investigadora, ¿no?, es como la empatía. Ujú. Es como, no, es la capacidad de saber discutir con argumentos de usuario. Entonces yo ahí, más allá de que sí hay una parte que compro, no voy a venir yo aquí a decir, no, lo que yo veo es lo que hay, ¿no? Sí. Pero atrévete a discutir en el proceso de análisis, ¿no? Como argumentando y Argumentar, deja la sí. empatía para Que yo las creo que cañas es con las los colegas. entrevistas. Sí, Yo creo que es la casi, idea que pero- planteabas de que no se puede hacer uno solo, que hay que conversar. Sí. Nosotras nunca investigamos una única persona sola, porque contigo mismo pues vas a llegar hasta aquí. Ujú. Y cuando en el equipo, en el análisis hay más de una persona, eres capaz de llegar mucho más lejos por esa capacidad de discutir, Ujú. ¿no? Y que te ayuda a exprimir los datos hasta que vas llegando a aprendizajes más Aprende a discutir interesantes. y con lo del ego completamente de acuerdo, sin sentirte agredida, Ya, ¿no? totalmente, Pero sí. aprende a discutir y defiende, ¿no? Y aquí, Ahí es donde vas a sacar ahí es donde vas chicha, a, ¿no? vas a Sí, sacar total. un poco, ¿no? Si buscamos cuál es el resultado del análisis, es identificar la lógica detrás de un comportamiento, ¿no? Entonces, para sacar eso son muchas horas. Sí. Y son muchas Es horas y rumiar que, mucho, sí. necesitas Sí, sí, sí. la discusión, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, la planteabas, ¿no? Que me he apuntado aquí. Sí. Y de, es un proceso personal, ¿no? Como hablando. Sí. Pues mira, yo con esto tengo un poco de debate. Porque Vale. no puedo decir que no. Porque efectivamente han analizado de una manera, yo analizo de otra. Pero me niego
a creer que la investigación es un proceso personal. No No para la nada. investigación, sino el análisis, ¿no? Ok. Como de, porque todos los trabajos lo son, y más cuando te vas Claro. a momentos muy concretos de cualquier perfil profesional. Ujú. Pero nadie se le ocurre decir, bueno, es que mi manera de ser project manager, ¿no? Es como muy personal. Pero en el research se nos ha colocado el San Benito de que el análisis es una caja negra que nadie puede mirar. No, caballero. O sea, aquí tiene mi Figma, aquí tiene mi Word, aquí tiene usted todo, puede trazarlo todo y cómo va evolucionando como ese análisis. Ok. Ahora, que no tengo una definición de proceso pintada en la pizarra, pues puede ser, Claro, pero parece- se la pinto. Que Vale, si quieres, sí. se la pinto. Total. Además, tendríamos que evitar que fuera tan personal, porque si no, es muy complicado incorporar a varias personas es un en el mito, proceso de no es análisis. tan personal. Ok. Tenemos que intentar que sea compartido, aunque cada uno luego pues discute de una manera, ¿no? Pero el proceso tendría que ser compartido porque es la única manera de que varias personas analicen y de que sea una ciencia. Ujú. Si es algo tan personal, nunca nos daría los mismos resultados. Si repitiésemos la investigación, tantas veces la repitiésemos, tantas veces nos daría unos datos u otros. Y eso no es así. Una buena investigación, ya sea cualitativa, siempre nos va a dar los mismos aprendizajes. Sí. Otra cosa es cómo lo redactemos, cómo lo Exacto. presentemos. Justo, estaba pensando con lo que estáis diciendo, estoy totalmente de acuerdo, porque tiene que tener un rigor y un proceso establecido para lo que tú dices, ¿no? Para decir, ok, de aquí se pueden sacar estos resultados. Quizá me refería más, cuando estuve debatiendo, a más personal en cuanto a herramientas, a plataformas usadas, ese Eso tipo sí, de cosas. Completamente de acuerdo contigo, pero creo Exacto, que eso es pero- extensible a todos los perfiles Totalmente, profesionales. claro, totalmente, Pero a totalmente. nosotras, Ujú. investigadoras, se nos ha puesto, ¿no?, como esa Sí. etiqueta. Sí, el análisis es como un cajón El negro análisis, en el que nadie no sabe sabes lo qué que está totalmente de pasando. acuerdo que en el hay gente análisis. que prefiere analizar en Pues ya Word. te lo digo yo. Sí. Yo no me gusta analizar en Word, hay gente que sí, hay gente que prefiere Figma, un Excel. Pero Eso claro, sí, son sí. herramientas, ¿no? Las O sea, herramientas, cada uno puede elegir las herramientas que quiera, pero el proceso no es personal porque es compartido y siempre nos va a Y dar es que los resultados. además ahora Ujú. que es que si ahora no, ¿qué haces? Te lees la transcripción, identificas temáticas, Ujú. de ahí sacas categorías, de ahí sacas asociaciones. Ahora ya, claro, ¿cómo yo saco la asociación? Pues yo necesitaré leerme ese Word 75 veces y una persona a la primera, ¿no? O uno prefiere ponérselo en POSIT. Pero chicas, son herramientas, no confundamos la herramienta como con el proceso, porque creo que le quita al final profesionalidad a la investigación, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que hacer ese trabajo de que nos salgan un poco las alertas de decir, oiga, no, que no soy la bruja Lola, soy la investigadora. Y yo creo que una cosa muy importante en la fase de análisis, en la investigación de usuario que hacemos, es tener los objetivos muy presentes. Y parece una tontería y una obviedad, pero no siempre se tienen muy presentes. Los datos no pueden mandar el análisis. Tú tienes que tener muy claro cuál es la aplicación que se le va a dar a tu investigación y, por tanto, que eso guíe todo el proceso de análisis. No puedes decir, a ver, pueden salir otras líneas, puedes identificar oportunidades que sean muy relevantes, pero tú tienes que tener tus objetivos muy presentes y dar respuesta. Y luego otras cosas que reconozcas y que aprendas, ¿no? En antropología, en la investigación más pura, investigas, haces etnografía y son los datos los que te descubren los grandes aprendizajes. Nosotros hacemos investigación para tomar decisiones de producto, de negocio, de tecnología. Entonces eso tiene que estar muy presente en el proceso de análisis. Y yendo un poco más al sector tech, al sector tecnológico, ¿cómo encajáis vosotros la investigación en este mundo, en estas organizaciones, productos tecnológicos, productos digitales? ¿Varía algo? No sé, ¿cómo encajan un poco los timings de investigación dentro del mundo tech? ¿Qué metemos en el mundo tech? Me lo llevaría a productos digitales. por Al mundo ponerle del como producto un- digital. Sí, Vale. yo creo que... Creo que hay una característica y es que si no hay una cultura de producto entendida como de experiencia de usuario, ahí hay una primera barrera de entrada que tienes que hacerles entender que la investigación no es un stopper, no es de perder tiempo, sino todo lo contrario, que es ir con mucha más certidumbre a la toma de decisiones. Creo que esa sería una característica Ok. de estas empresas que tú defines como tech. Y luego es verdad que los tiempos que tienen estas empresas o estos ciclos de producto, hay que adaptar la investigación. Tú no puedes decir, bueno, pues voy a estar 2 meses investigando esto. Si ellos tienen unos sprints, pues tú vas a tener que intentar, dentro de que hay que explicar que la investigación no puedes hacerla en 2 días, tienes que adaptarla para que sea coherente con sus procesos. ¿Cómo haces eso? No es hago lo mismo en menos tiempo,
sino a lo mejor reduzco el tipo de objetivos que soy capaz de conseguir en cada una de las investigaciones, pero me alineo con tus sprints para que tú puedas tener datos en los que anclarte para ir tomando decisiones. ¿No? Yo creo que... De todas maneras, hablamos como sector de producto digital, casi todas nuestras investigaciones, ¿no? Como la mayoría, no sé, por dar así como... diría el 75%, ¿no? Al final son investigaciones para tomar decisiones de producto, y es quizá en el ámbito en el que nosotros nos sabemos mover, ¿no? Yo no sabría decirte, por ejemplo, una investigación en un ámbito más académico, en un ámbito de mercado y tal, como cuáles son los tiempos que manejan, sí, porque hablas con otras compañeras, pero nosotras siempre hemos estado muy metidas en diseño de producto, diseño de servicio, y ahí siempre nos hemos movido con estos tiempos. No hemos sentido que hayamos tenido que acelerar nuestros procesos, sino que nuestros procesos nacieron en ese ámbito. Claro. Quizá por eso también os ha resultado más fácil adaptaros, ¿no? Porque ya desde el principio... Yo creo que sí. Vamos, que lo estoy pensando ahora, a la vez que lo estamos comentando, ¿no? Pero entiendo que para nosotras no es decir, ¿no? ¿Qué ha supuesto esto, no? Se ha disparado todo, sino que, ¿no? Ya veníamos con esa lógica y adaptamos, ¿no? La metodología a esa lógica de tiempos y de tipo de output. Y ya pasando como en la parte más de entregable, de comunicación, que sí que es verdad que lo hemos tocado un poquito antes, pero entrando un poco más en materia, en el momento de informe, output de cualquier tipo, ¿vale? Por no cerrarnos al momento de informe, ¿cómo os enfrentáis a ese primer momento de esa hoja en blanco? Vale, yo creo que en nuestro caso hay poca hoja en blanco, es decir, nosotras ya incorporamos en el proceso de análisis una preestructura de cuál es el artefacto final. Esa preestructura se cambia de arriba abajo durante el proceso, pero es verdad que nos gusta empezar el proceso de análisis, no quizá una primera lectura, ¿no?, de transcripción, pero ya casi cuando tienes las categorías identificadas, nosotros ya empezamos a ver una estructura de esto, cómo lo vamos a trasladar, cómo se va a plasmar, por un lado, ¿no?, en el artefacto que sea, y por otro lado, cómo lo vamos a trasladar. Entonces, rápidamente vamos moviendo las piezas de información, las unidades de información del análisis, las vamos moviendo a ese artefacto. Entonces, trabajamos mucho directamente el análisis en el entregable final cuando tenemos claro cuál es su formato. Puede que a partir de ese vayamos creando otras, ¿no? Como con piezas más concretas para equipos más concretos. Vale. Pero normalmente trabajamos directamente el proceso de análisis, ¿no? Por eso, por ejemplo, Figma nos gusta mucho como herramienta, porque podemos tener el texto, podemos trabajar diferentes formas de visualizarlo, podemos tener diapos. Luego ¿no? lo podemos mover para asegurarnos que el hilo narrativo pues sea lógico y vaya a ayudar mucho a la presentación. Nosotros le damos mucha importancia a la traslación de los aprendizajes. Entonces, por eso buscamos mucho que haya una historia, ¿no? Y que cuando lo vayamos a contar, las personas que nos están escuchando pues lo comprendan, les parezca interesante, les enganche, y entonces eso te permite porque lo puedes mover. En cambio, un PPT es más complicado, ¿no? Es menos visual. Sí. Digamos que creo que no tenemos esa dificultad del folio en blanco. No. Yo no, como investigadora no me he visto de repente decir, ¿cómo empiezo? Porque empiezo a mover a veces el bruto, empiezo a generar un poco de información y de ahí veo que se puede convertir, que se queda en información y que se convierte en un conocimiento. Pero es ir moviendo, ¿no? Y discutiendo mucho las piezas. Y justamente lo que estabas comentando, ese trasladar la información, trasladar los aprendizajes, ¿cómo hacéis esa comunicación de resultados? Nosotros en materia prima siempre hacemos una prepresentación interna al equipo. Y nos sirve para ver si personas que no han estado en ese proyecto, ¿no? Imagínate que ha habido 4 personas en ese proyecto. Presentamos al resto del equipo y esas personas dan feedback. Nos ayuda a pulir cosas antes de presentárselo a las personas del cliente o el equipo que lo ha encargado, ¿no? Y luego ya lo presentamos al cliente. Ahí tenemos en cuenta que sea atractivo, nos curramos mucho la comunicación, que sea dinámico, que sea divertido, que haya cambios, que haya giros, y la duración. Si vemos que va a ser una presentación muy extensa, buscamos maneras de dividirlo en 2. Nosotras no creemos que podamos estar 3 horas o 2 horas presentando un informe porque es que vas a perder a la gente según avanza. Van a ir cayendo. Entonces, digamos que esas 2 son las cosas que hacemos, ¿no? Y luego siempre va a haber una segunda presentación para trabajar sobre los resultados, o casi siempre. Vamos a buscar eso. Creemos que es importante
para asegurarnos que las personas que tienen que trabajar con esos resultados van a poder trabajar con ellos, ¿no? Que han aclarado bien las dudas, que han podido profundizar, ¿no? Que se ha trasladado todo el conocimiento y no te lo has quedado tú como equipo de investigación o en nuestro caso como equipo externo además. Okay. Digamos que este momento un poco de la difusión, ¿no? Veríamos como la parte más de presentación y consideramos que es también espacio de la investigadora el momento de, bueno, pues de cierto aterrizaje de ese conocimiento. Quizá no es el momento de toma de decisiones, que ahí depende de cómo estés involucrada con ese equipo, pero sí ese aterrizaje, ese primer aterrizaje de decir, vale, tenemos el conocimiento, pero esto ahora, ¿cómo aplica exactamente, no?, a estas decisiones que nosotras vamos a tomar a continuación? Necesito entender eso bien. Entonces, ¿no?, podríamos encontrar estos dos momentos. Y para nosotras, y lo peleamos, no siempre lo conseguimos, estar en ese momento más del aterrizaje. Porque aunque tú hayas construido muy bien el artefacto y obviamente has cuidado que la persona que lo vaya a recibir lo vaya a entender, tienes que asegurarte que sus sesgos no van a perjudicar a tu usuario, es decir, que no se van a reinterpretar tus aprendizajes de tal manera que luego no se apliquen de forma correcta. Vale. No sé si esto se ha entendido. Te iba a preguntar, ¿cómo conseguís que esos sesgos no estén ahí o cómo...? Si solo presentas no lo vas a conseguir. Tienes que presentar y luego tienes que asegurarte un segundo momento de interacción con esas personas para trabajar sobre lo que han entendido, dónde están las dudas, hacer alguna práctica, algún ejercicio de, oye, ¿esto cómo se va a trasladar? Tú no puedes presentarlo, hacer una super presentación wow y luego decir, ¡hala!, y me voy. Ya ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Claro. Incluso estando en vuestro caso, aunque estés dentro, también es complicado que eso se haya recibido de la forma en la que tú has obtenido esos aprendizajes. Por ponerle como un nombre, ¿no? Ahí es cuando para nosotras, como investigadoras, los procesos de facilitación cobran como más sentido. Cuando hablamos de facilitación, como también una aproximación metodológica para abordar algo, es ahí, en ese momento de aterrizaje. Es ahí cuando tenemos que hacer sesiones con el cliente, con los stakeholders que identifiquemos conjuntamente con el cliente, para hacer esa aplicación directa del conocimiento generado. Y seguir velando por la voz del usuario, ¿no? Que tú te asegures que se traslada de la forma adecuada. Es como el defensor. Sí. ¿Cómo sabéis si un proyecto, si una investigación ha sido un éxito o no? O sea, ¿cómo llegáis a comprender? Porque quizás un poco la gran diferencia entre estar dentro de la organización versus estar fuera, ¿no? Al final, lo que os comentaba antes, yo como estoy dentro, pues puedo ver de manera muy sencilla si algo se está implementando o no se está implementando o de qué manera, ¿no? Pero en vuestro caso, desde fuera, ¿cómo solo lo esto? vemos en la gente que tenemos continuidad. Es verdad, claro, de la que sea. O sea, no tiene por qué ser continuidad en ese proyecto. Puede ser que haya cierta recurrencia, entonces te cuenten, ¿no? Que llegues a las oficinas y veas la investigación en diferentes pizarras y cómo han trabajado con el conocimiento. Hay una parte que, con que solo hayamos hecho ya las sesiones de aterrizaje, consideramos que ahí ya hay éxito en el conocimiento. Y luego, con el tema del uso, tú cuando llegas a un sitio y empiezas a escuchar por los equipos que no estaban involucrados en la investigación, utilizar la lógica del usuario, que muchas veces es el literal que aparece en tu entregable, entonces dices, check, conseguido. Lo vemos... Cuando lo vemos cultural, ¿no? Incluso. Exacto, ¿no? Cuando de repente llega la persona de atención al cliente y te dice, no, claro, es que nuestro cliente, ¿no?, o sea, te dice una cosa que es literal de la investigación, pues te dice, ya está, conseguido. Es verdad que eso no lo vemos con la gente que tenemos recurrencia, es verdad que nosotras solemos tener con la gente que nos llama cierta recurrencia y luego con la gente que trabajamos de manera como súper habitual. Ahí sí que lo vemos, ¿no? Nosotras siempre decimos que cuando el cliente no te utiliza el conocimiento como palabras suyas propias, ¿no?, el conocimiento generado de usuario, es que la investigación ha triunfado, ¿no? O incluso cuando te dice, ¿no?, es decir, justo lo que yo pensaba. Esto ya está. Internamente, ya está. Cuando es obvio, cuando empieza a ser obvio. Cuando siente que es obvio, porque eso no es que es obvio, pero eso sí que consideramos que nuestro proceso de research está bien hecho, porque hemos sabido trasladar los aprendizajes de tal forma que sea totalmente comprensible para esas personas y no afecta a nuestro ego. Porque además si fuese obvio,
tendríamos luego una siguiente reunión en la que nos dirían, vamos a hablar de este presupuesto. Claro. Pero como esa reunión no se tiene, Ya. o sea, te dicen que es obvio porque cuadra, porque por fin tiene argumentos que poner sobre la mesa. Posiblemente algunos coincidan con intuiciones y con hipótesis, Sí, sí. porque no hay que pensar que la gente, porque no sea investigadora, no es gente que está con alerta, ¿no? A ver qué le pasa a su usuario, a ver qué le pasa al cliente, qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces Entonces ese le das sentido, una lógica que le permite entender el comportamiento de su usuario y además se lo has trasladado de tal manera que siente que ya lo sabía, ¿no? Entonces para nosotras eso son cosas que utilizamos para saber que al menos no significa que la investigación haya tenido impacto porque todavía no podemos saber qué van a hacer con esos resultados, pero ya sabemos que el primer punto, que es trasladar los aprendizajes, ha sido exitoso. Ha calado. Tiene También como es verdad esa transforma. que nosotras solemos investigar temas bastante cotidianos, ¿no? Hay gente que hace proyectos, ¿no? Pues más como, bueno, pues de temas quizá más exóticos, ¿no? Nosotras trabajamos con la cotidianidad, estamos súper cómodas ahí y nos parece además que es un retazo, porque ¿qué te cuento Totalmente. acerca de cuál es la experiencia de uso de una tarjeta de crédito, que es, ¿no? Algo súper habitual, o que te cuento que te aporte valor, que te aporte un conocimiento para tu toma de decisiones acerca de cómo se enfrenta la gente a un programa de fidelización, ¿no? Que son cosas súper poco atractivas en general para las personas, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos que partir mucho la cabeza en el análisis y creemos que es habitual que cuando presentas el conocimiento a la gente todo le resuene, ¿no? Porque al final son temas muy cotidianos, Ya. ¿no? También nos interesa mucho lo exótico, pues si alguien también nos quiere llamar, nos gustaría hacer algún proyecto de estos de wow. Y ya por último, ¿cuál diríais vosotros que creéis que es el futuro de la disciplina? ¿Dónde está el futuro del research para vosotras? Yo la verdad es que no lo sé. Ya, a mí me parece súper difícil. Yo la verdad es que no lo sé. Yo quiero pensar, pero lo estoy pensando ahora con vosotras, que está en toda la parte, ¿no? Como de esa aproximación más humanista. Yo entiendo que es ese el valor, no perdamos eso, ¿no? Okay. Pero la verdad es que no, yo no lo sabría, ¿no? Porque me parece que están cambiando las cosas, se está introduciendo, ¿no? Mucha tecnología y ahora no. Pues la pregunta que todo el mundo nos hace es ¿cómo estáis utilizando ChatGPT o no o cualquier otra IA? Entonces creo que es desde ese lado, que lo que aporta y hacia dónde tiene que ir es cada vez aportar ese grano que no se pierda, ¿no? En ese ascenso hacia la tecnología. Además, nosotras no creemos que la IA vaya a acabar con nuestra profesión, o sea, no creemos que esté amenazada en absoluto. Creemos que además nos permitirá dedicar más tiempo a las fases donde aportas más valor, ¿no? A interpretar esos datos, a ver cómo esos datos pueden ser trasladables, cómo esos datos pueden mejorar el producto, pueden mejorar la experiencia, o sea, a pensar sobre qué hacer con esto, ¿no? Con esto que está pasando. Y creemos que optimizará partes de nuestro proceso que al final son muy engorrosas y que conllevan mucha microtarea. Claro, Nos automatizar ciertas partes, ¿no? Sí, pero hay una parte de nuestro trabajo de pensar que no va a haber IA que acabe con ella. Eso nos gusta pensar. Totalmente, estoy 100% de acuerdo con vosotros. O sea, la parte esa más humanista, lo que tú dices, ¿no? No se puede prescindir de ella, ¿no? Al final tiene que estar siempre presente. No, además, y yo una creo IA, desde mi punto de vista, nunca va a llegar a ese nivel tampoco como para sustituirlo. Perdona, que te No. Y también y no queremos, ¿no? O sea, Sí, yo total, creo que también, sí. ¿no? Hay una parte, yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero que lo vamos a pelear porque creemos que está muy bien utilizar, ¿no? Como la tecnología, pero también tenemos que decidir qué lugar le queremos dar a la tecnología y qué lugar le queremos dar a las personas. Y ese debate es muy interesante. Entonces ahí también hay que posicionarse. Claro, totalmente. Habrá lugar para todos. Pues nada, muchísimas gracias, chicas, a las dos por estar hoy aquí. Espero que todo el mundo que esté viendo y escuchando este podcast le haya servido y lo haya sentido tan interesante como lo he sentido yo desde esta posición, la verdad. Vamos a terminar con un par de preguntas, ¿vale? Que siempre hacemos en el podcast, que es primero, contestamos una pregunta que nos han lanzado en el podcast anterior, que en este caso es, ¿cuál fue vuestra principal motivación para entrar en el sector? Pues por un lado era trabajar juntas, claramente.
yo creo que lo hemos comentado también al principio, ¿no? Como toda esa parte de que estábamos en un rol muy ejecutor y queríamos también ver cómo todo eso que nosotras identificábamos, esas necesidades de las personas con las que trabajábamos, se podían cubrir y queríamos estar en la toma de decisiones. Ajá. Y, oye, pues también seamos honestas, veníamos de trabajar en la administración, no somos personas muy atractivas para el mercado laboral, desgraciadamente, porque las competencias que tienen muchas personas que trabajan en la administración, que trabajan con grupos y que trabajan en temas de participación y que trabajan con jóvenes, son muchas. Ajá. Y aquí, perdonar un poco aquí como este alegato que Ana se ríe, pero es verdad, o sea que siendo honestas, no éramos súper atractivas para el mercado laboral. Os tuvisteis que buscar Entonces vosotras nosotras nos buscamos Ajá. la vida porque, bueno, pues nos sentíamos capaces. Y creo que en parte nos sentíamos capaces porque confiábamos como la una en la otra. Entonces Ana ha hablado en varios momentos como de emprender. A mí me gustaría matizar porque parece que cuando, ¿no? Que lo de emprender es casi una especie, ¿no? Como de conocimiento mágico que alguien tiene o habilidad o superpoder. Y para nada, nosotras ya éramos muy emprendedoras en la administración, es decir, al final somos gente con ganas de hacer las cosas, de hacerlas bien y aplicar lo que nosotras sabemos. Y ganas también de aprender lo que no sabemos para ver si lo podemos aplicar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que fue una combinación un poco de esto, pero no es que identificásemos el sector y dijésemos qué atractivo, sino que por la experiencia que teníamos y el momento en el que estábamos, que queríamos trabajar juntas, que queríamos poder pensar las cosas más como de principio a fin, bueno, pues dimos en un lugar y en ese lugar se nos dio la oportunidad y empezamos a aprender. Y eso también es verdad, se nos dio la oportunidad para aprender. Es que estoy totalmente de acuerdo con vosotras porque bueno, en mi caso también la investigación llegó un poco sin querer, ¿no? O sea, fue como el resultado de ciertas inquietudes que yo tenía dentro, que no sabía cómo se llamaban y de repente eso tuvo un nombre que era como investigación de usuario y fue como, pues estupendo. Era Creo que esto. aquí, exacto, era aquí y aquí puedo quizá yo aprender y tal. En mi caso, por ejemplo, yo, hay una parte de mí que es una psicóloga frustrada, ¿no? En el que siempre he tenido como muchas ganas de aprender un poco pues toda la parte de la mente humana, comportamiento de la mente, de cómo nos movemos entre nosotros, etc. Pero no tenía muy claro qué significaba eso, ¿no? Como yo sé que quiero hacer eso, quiero analizar qué hay detrás de todo esto, pero no sé ni cómo se llama, ni en qué parte del ciclo entra todo esto, ¿no? Y poco a poco, entrando en el mundo empresarial, en mi caso, en diferentes sectores, en diferentes departamentos, empecé a ver, digo, oye, pues esto existe, está la experiencia de usuario, está entender un poco cuál es esa experiencia, y digo, esto es lo que me está gustando a mí. Y fue también un poco de casualidad, en realidad, ¿eh? Y dije, pues esto tiene un nombre, vamos a probar qué hay por aquí, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos también. En ese Así sentido, que, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Pero que, antes quiero decir, fuera del podcast, pero que muy fans de los itinerarios que no son en línea recta, que divino esta gente, ¿no? Que lo tiene clarísimo, ¿no? Pero que hay vida fuera de la línea recta, ¿no? Y que aquí somos tres ejemplos, ¿no? Totalmente. Ahora, es fastidiado, hay momentos, ¿no? Muy críticos. De sentir que estás un poco perdida. Sí, menos, total, ¿no? Y que la gente lo tiene clarísimo, Sí. ¿no? Bueno, pues también como investigadoras podemos decir, nadie tiene nada claro, ¿no? Eso también es así. Eso es así. Y nada, ya como última pregunta, he podido ver en vuestro Instagram que en ciertos posts subís recomendaciones de libros. ¿Qué os parece si para las compañeras del siguiente podcast lanzamos un poco esta pregunta, ¿no? ¿Qué libros recomendaríais un poco dentro del sector a otras personas? Tenemos dos recomendaciones. Por un lado, ninguna es una recomendación profesional. Es decir, no vamos a recomendar un libro de investigación. Chicas, si quieres un libro de investigación, pues ya te haces el curso, te lo haces con nosotras y te lo contamos todo, incluido los libros de investigación. Entonces, recomendamos La mujer invisible, de Caroline Criado, que es una periodista maravillosa, que lo que te va a hacer es ganas, puede que de quemar contenedores y también quizás de hacerte researcher, ¿no? Que es La mujer invisible, cómo no aparecemos, no se toman decisiones basadas en datos ni en conocimiento proporcionado por las mujeres, no se nos tiene como una usuaria tipo y entonces, bueno, pues pasan cosas. Y Caroline nos las cuenta, no todas, pero nos cuenta muchas y es súper interesante. Y por otro lado, y un poco enfocado, ¿no? Como a esta idea de, bueno, pues de cambiar, de ser una misma, de atreverte,
oye, que hay que estar en ese punto también. También recomendamos La risa de las mujeres, una historia de poder, que es uno de los que hemos recomendado hace poco en nuestro Instagram y que nos parece muy chulo porque recoge toda esta parte más como de investigación de cómo se ha tratado la risa a las mujeres a lo largo de la historia y cómo se ha clasificado y etiquetado a las mujeres que se reían y lo que ha supuesto para ellas. Y entonces, bueno, pues si aquí hablamos al final de romper ciertas barreras y de buscar referencias de mujeres que nos puedan inspirar, yo creo que eso es divino y hay que potenciarlo, pero creo que hay una parte también de mirarse una al ombligo y también, bueno, pues una que está y de remover cositas, ¿no? Total. Vale, perfecto, súper interesante. Pues nada, millones de gracias, Marina, Ana, por estar aquí en esta charla y gracias a vosotros por verlo y por escucharlo. Tenéis este podcast y otros muchos más dentro de Cabify, tanto en Spotify como en YouTube. Y nada, que millones de gracias y nos vemos en otra. A ti. Gracias. Hasta luego.